Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Jaime Delgado Orea y estamos aquí en Orbe Network, en nuestro programa Sin Límites. Y bueno, afortunadamente mucha gente ha estado viendo nuestro programa, tenemos muchas felicitaciones, muchas gracias. Y hoy voy a hablar de un tema diferente. Es lo mismo, pero es diferente. ¿Qué es lo que sucede con la duda? Cuando tú eres vidente, cuando tú tienes mensajes, cuando tú tienes señales, cuando las cosas pasan y todavía tu hemisferio izquierdo sigue ahí ronroneando y de repente hay dudas. Primero decirles a todos aquellos que seguramente la mayoría de los seres humanos hemos tenido experiencias del hemisferio cerebral derecho que hablan sobre aspectos psíquicos, premonición, presentimientos, corazonadas, sueños, etc. Hemos vivido situaciones en donde no sabemos ni por qué se dio ni cómo se dio, pero sabemos que algo había, que lo presentíamos, que sabíamos que algo podía pasar, que no hicimos caso o que sí hicimos caso y gracias a eso no pasó, ¿no? En fin, hay mucho tipo de percepción y de desarrollo de nuestro hemisferio cerebral derecho, que es toda la parte psíquica, pero sin ningún control. Y la pregunta es, para alguien como Jaime Delgado, que vive una vida doble, una vida en este mundo, mundo como todo, donde estamos todos nosotros, y otra vida donde entro en estados alterados de conciencia, me meto en dimensiones, veo maestros, veo guías, veo seres espirituales, vivo experiencias muy fuertes, coinciden, pasan cosas, etcétera. No voy a contarles como, por ejemplo, tal, porque ya las he ido contando a través de todos estos programas. Pero, ¿qué pasa? ¿Realmente me entrego? ¿Realmente creo? ¿Realmente voy con todo? ¿O sigo teniendo dudas? Hoy platicaba con uno de mis alumnos y platicábamos sobre este tema. Y precisamente el tema es, siempre, por lo menos en el nivel que me encuentro, y que seguramente se encuentran ustedes, siempre existe todavía esta situación, ¿no? Sobre todo cuando las cosas que te dicen que tienes que hacer son extremas o rompen con tu esquema de vida o van no en contra, sino no son parte de tu cultura o de tus costumbres o de lo que tú consideras que sería lo mejor para ti en ese momento. Creo, lo hago, le entro o mejor escucho a mi hemisferio izquierdo y mejor no me arriesgo y no hago nada. Quiero contarles que en el mundo de la energía, en el mundo de lo espiritual, muchos de ustedes, al igual que yo, vamos teniendo una serie de pruebas que nos van poniendo los maestros. Y estas pruebas tú las pasas o no las pasas. Y cuando vas pasando las pruebas, te siguen poniendo pruebas. Y si logras pasar estas, entonces llega un momento en donde te dan pues, tu premio, ¿no? Un regalo, un nivel más avanzado, más capacidades, qué sé yo. Estaba yo en Turquía y recordarán ustedes que en una de las historias cuento que voy al mausoleo de Rumi, que es un filósofo, bueno, fue un filósofo, un poeta, un derviche, un musulmán, y yo ni siquiera sabía que existía. Creo que alguna vez había oído su nombre, pero eso es todo. Y llego ahí y cuando me conecto, pido permiso cuando entro al mausoleo, lo invoco a él a ver si viene y aparece. Y me empieza a dar una serie de información y hasta instrucciones y decirme tienes que hacer esto y va a pasar esto, tan. Y al final dice, y te voy a decir una de las razones por las cuales te estoy dando esta información y te estoy escogiendo para que tú hagas tal cosa. Y no dijo esto, estoy escogiendo, te hemos escogido, ¿no? Porque en ese momento hasta me pregunté, ¿hemos quiénes son ellos? Nada más dijo, te hemos escogido para esto.
Y me dice, porque tú ya has estado a prueba varias veces y has pasado las pruebas. O sea, te has atrevido a lo que te hemos dicho y quiere decir que es el momento en donde tú recibas X cosa. ¿Qué pruebas? Cuando la primera vez que a mí se me aparece una figura femenina, y como les he dicho, yo no soy católico, aunque sí soy católico, pero nunca fui un practicante, y en mi casa pues nunca íbamos a misa ni mucho menos, pero rezábamos el angelito de mi guarda todas las noches, y mi mamá era creyente de la Virgen de Guadalupe y había algún Cristo en el cuarto de mis papás, se acabó todo. Y resulta con que un día haciendo una práctica con mis alumnos, en donde estamos haciendo técnicas vietnamitas, chinas, hindús, japonesas, estábamos haciendo 2 horas de prácticas y de repente aparece una esfera que baja, que sale un rayo y va al corazón. Al siguiente día la misma esfera con una llama, luego una figura femenina y finalmente aparece un ser. Cuando yo veo quién es, estaban todos mis alumnos, no quise decir quién era, porque dije, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Y de repente al tercer día que se aparecía esta mujer, una de mis alumnas que era vidente, Patti, me dice, oye Jaime, la que se está apareciendo es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Yo me quedo así y David, que estaba oyendo, dice, sí, yo a quien veo es a la Virgen de Guadalupe. Y de aquel lado estaba Juan y Juan también grita, yo también veo a la Virgen de Guadalupe y alguien más comentó también. O sea, 3 de mis alumnos, y a lo mejor más, habían visto lo mismo que yo había visto, a la Virgen de Guadalupe bajando una esfera. Pero la primera pregunta es, ¿por qué se aparece la Virgen de Guadalupe cuando yo ni siquiera creía en ella? O sea, ¿por qué todavía eres un ferviente creedor de ella? Bueno, Rumi, ¿por qué se me aparece, me da instrucciones y me escoge para determinadas cosas cuando ni siquiera sabía que existía? Son respuestas que todavía no tengo la contestación, pero sí les puedo decir que finalmente ella me dice, ve y busca mi santuario. Y nosotros teníamos un lugar que se llama el Ajusco, donde hacíamos nuestras meditaciones, y empecé a buscar un santuario, punto. ¿Por qué Jaime Delgado, que no creía en la Virgen de Guadalupe, que no era vidente todavía, veía cosas de repente y pasaban cosas de repente, no había un control? ¿Por qué de repente me dicen, ve y busca tu santuario? Y le empiezo a dedicar parte de mi vida a buscar un santuario para la Virgen de Guadalupe. Y me dice, ese santuario vas a saber qué es, porque cuando entres vas a ver una figura mía de piedra. Y pues busqué casas y pues en ninguna había. Yo decía, aunque sea una estampita, algo que haya de la Virgen de Guadalupe. Pasaron yo creo que casi 6 meses. Y llegué a un lugar porque me invitó una de mis alumnas que si me quería quedar en esa oficina, y era un centro de rehabilitación para adictos. Y donde había un área de alcohólicos anónimos que si acababan de ir y querían rentar a mí ese pedacito de oficina. O sea, es el lugar más inapropiado para que sea, no, ve y busca mi lugar, mi santuario, y lo primero que hago cuando entro es encuentro a la Virgen de Guadalupe. Primero, ¿por qué hago algo en alguien que no creo? Segundo, le dedico mucho tiempo a buscar la casa para hacer el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y tercero, finalmente la tengo y pasan muchísimas cosas. Pero me atreví. ¿Por qué me atreví? Como esto les puedo ir contando una serie de historias de que ustedes también van a tener pruebas. Por ejemplo, yo me había dedicado desde el año 2000 hasta el 2011, yo me había dedicado a viajar por todo el mundo. Básicamente era Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Y me iba a dar cursos y mis giras duraban 5 semanas, iba de ciudad en ciudad cada semana y ya viajaba hasta 8 meses y medio al año. Yo viajaba 5 semanas, regresaba a México, preparaba lo del siguiente viaje, me iba al viaje y así me la pasaba. Y de repente me dijeron, en el año 2011, me dijeron, a partir del próximo año, tú vas a quedarte en México y ya no vas a viajar. Y yo, mi vida es viajar. Y me dicen, le digo, ¿por qué? Y me dicen, porque
a partir de ahora tú vas a trabajar en el gobierno. Yo decía, ¿y con quién? Yo asesoraba a 3 políticos. Uno de ellos tenía la posibilidad de irse a Educación, a Secretaría de Educación, otro a la Secretaría de Desarrollo Social y otro más a Seguridad. Entonces yo dije, bueno, pues entonces seguramente me tocará ir o al área de educación. Yo soy psicólogo educativo, he desarrollado muchos programas en el área de educación, en el área de desarrollo social, que me encanta servir y ayudar, y pues ya me quedaré con alguno de ellos. Ahora, nadie me había invitado, o sea, ninguno de ellos, porque todavía no era seguro que fueran secretarios, pero era muy posible, y nadie me había dicho, oye, Jaime, ¿tú quieres venir a trabajar conmigo? Pero los maestros me dijeron, ya no te contrates, porque los contratos para el siguiente año, la gente me contrataba sobre todo en Alemania, Suiza, Austria, me contrataban desde un año antes. Entonces decía, ya no te contrates para el próximo año porque ya no vas a viajar. Y le digo a mi esposa, ahí está el punto, le digo a mi esposa, ya no vamos a viajar porque ahora voy a empezar a trabajar una dependencia de gobierno en la Ciudad de México. Y me dice, ¿ya qué? Pero si nos encanta viajar, te va muy bien viajando. Hasta habíamos pensado en quedarnos a vivir por allá. Había mucha gente, cada vez que daba un curso, alguien más me invitaba a otra ciudad para dar más cursos. Entonces yo iba creciendo. Y le dije, lo que pasa es que voy a empezar a trabajar en el gobierno a partir del 2012. Y me dijo ella, ¿con quién? Le digo, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Digo, no lo sé. Me dice, pero ¿cómo vas a dejar de trabajar? Y dices tú que vas a trabajar en una Secretaría de Estado y no sabes ni con quién, ni haciendo qué, ni nadie te ha invitado. Le digo, pues sí. Y entonces, ¿de dónde te salió eso? Y yo en mi cabeza, puta, ¿le digo o no le digo? Que los maestros me dijeron. No, pues no le dije. Entonces le dije, no, es que seguramente va a pasar. Pero le dije, yo le digo, es que los maestros me dijeron que ya dejo de viajar y me mata. Porque además no saben ustedes cómo disfrutábamos viajar. Yo daba mis cursos los sábados y domingos, a veces era viernes, sábado y domingo. El lunes y martes daba terapia a la gente que había tomado cursos, la gente que quería inscribirse. Y me quedaba miércoles, jueves y viernes, me quedaban libres. Entonces paseábamos en la ciudad que estábamos o íbamos a otra ciudad, en fin. Entonces era una combinación de trabajo y de paseo permanente, ¿no? Y a veces la última semana nos quedábamos a pasear en algún país o en alguna ciudad. Entonces la vida era muy padre porque además yo pagaba todo en euros ahí, pero también todo lo cobraba en euros, entonces no me salía caro. En cambio, si tú llegas con pesos, los cambias a euros y pagas en euros, es carísimo. Bueno, el chiste es de que le dije a mi mujer, ya no vamos a viajar, y en el 2012 empecé a trabajar en la Comisión Nacional de Seguridad. O sea, no me tocó ni educación ni desarrollo social. Me tocó seguridad. ¿Por qué? Así fue. Pero el punto está en esto. Si me dicen eso, ¿qué necesitas para atreverte a hacer lo que te digan y dejar lo que tienes? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas una enorme fe? ¿Una enorme confianza en que los seres con los que estás hablando son de verdad, son reales? Que realmente si te están diciendo va a pasar esto, va a pasar. Y si no tienes esa fe, si no tienes esa confianza, entonces pues, es como si yo no hubiera pasado los exámenes y te quedas atrasado y te vas quedando y de ahí no pasas. Y ahí tenemos a muchas personas que yo he conocido que dan cursos, que dan clases, que son buenas personas, que meditan, etcétera, y que quieren enseñar y no pasan de ahí. No pasan de ahí porque cuando les ha llegado el mensaje de alguna manera, tienes que hacer esto y dejar esto, no lo han hecho. Y esa es la diferencia conmigo, que yo sí lo he hecho. La más fuerte de todas es la que les voy a contar ahorita. Era 2017, y en 2017 estoy meditando en la sala de mi casa, mi tapete, mi banquito, el Buda aquí, el amanecer, que se ve el ventanal, ¿no?, enorme, entonces se ve la ciudad y al fondo se ven 2 volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y se ve la fumarola de todas las mañanas del Popocatépetl. Y entonces yo ahí me siento y me pongo a meditar. Creo que era un sábado. Me pongo a meditar y de repente se me aparece uno de mis maestros y me dice, te vas a lanzar como candidato independiente a la presidencia de México. Y le dije, ¿what?
O sea, fíjate, yo soy psicólogo, soy karateca, soy meditador, soy chamán, soy mago, doy conferencias, doy capacitación, pero candidato a la presidencia, sí he trabajado con políticos y todo, sí le entiendo, ¿no? Pero ni soy político ni me interesa, pero ¿cómo? Y le dije, no, de ninguna manera, ¿no? Se me aparece al otro día, lánzate como candidato independiente a la presidencia de México. Y decía yo, nada más me imaginaba yo a mi esposa, que yo le dijera, oye, fíjate que voy a ser candidato a la presidencia. Bueno, me mata, ¿no? Y decía, no, nada más pensaba, o pensaba en el doctor Mondragón y Cal, Manuel Mondragón y Cal, ¿no? Que luego fue mi jefe, y decía yo, no, me va a regañar, se va a burlar de mí, me va a poner una camotiza tremenda. El tercer día, lánzate como candidato independiente a la presidencia de México. El quinto día, sexto día, 7 días. El séptimo día, ya me tenían todos los días, me decían, yo decía, no. Decía, no lo va a hacer, no quiero hacerlo. No sé tanto de política, sé poquito, yo viajo mucho y además, o sea, me voy a meter un montón de broncas con la gente si yo digo que sí. El séptimo día, agarran y ya no me dice nada. Estoy yo sentado meditando y de repente aparece este ser y aparece con otro. Y de repente dicen, acompáñanos. Y como que agarra mi espíritu y se lo llevan. En unos cuantos segundos, yo ya estaba en un planeta que después supe se llama Sirio Grande o Sirio Mayor. Y entonces de repente me empiezan a enseñar el planeta, me empiezan a enseñar lo que hacen a la gente, cómo viven, qué hacen. Y me quedo, wow, qué impresionante, ¿no? Y ya termina la visita y me sacan y me dicen, por eso queremos que seas candidato a la presidencia de México. Porque te va a tocar hacer esto, no solo en México, sino en todo el planeta. Entonces decía yo, ¿esto se puede llevar a la Tierra? Me dijeron, sí, claro, tú lo vas a llevar. Y le decía, pero no, yo no voy a ser candidato a la presidencia de la República. Y me dicen, no, es que tú tienes que ser candidato a la presidencia de la República. Porque tú tienes que hacer esto por México y tienes que hacer esto por el planeta. Cuando yo veía eso dije, bueno, pues ok. Y yo, bueno, mi cabeza explotaba de decir todas las broncas en las que me voy a meter. Aparezco otra vez en mi banquito meditando, ¿no? Y me dicen, antes de que me levantara, me dicen, y escribe todo en tu computadora. Todo es de que sí aceptaste. Y entonces, bueno, pues termino de meditar, me levanto, voy al escritorio, estaba yo aquí y era la mesa de comedor y ahí estaba mi computador. Y entonces me siento, abro mi computador y empiezo a escribir. Yo, Jaime Delgado Orea, acepto ser precandidato independiente a la presidencia de México. Hoy, fecha tal, a tal hora, y pongo para firmar. Y antes de firmar, volteo hacia el cielo y digo, ay, Dios, guías, maestros, quien sea, no me hagan esto. ¿Es real? O me estoy alucinando otra vez, mi egomanía ya apareció. ¿Es real esto o estoy yo loco o me estoy alucinando? Bueno, hago un paréntesis. Aquí está la duda. Aquí está el hemisferio izquierdo. Aquí está lo que te detiene. Y entonces cuando pregunto eso y les digo, denme una señal, no firmo esto, sino me dan una señal. Y en ese momento les juro que pasaron 30 segundos tal vez. Y de repente en mi país, en la Ciudad de México, hay algo que se llama la alarma sísmica. La alarma sísmica es la que suena cuando viene un terremoto y suena 30 segundos antes, que te da tiempo para oírla y salir del lugar donde estés e irte, ¿no? Entonces ha salvado muchas vidas esta alarma sísmica. Y de repente, 30 segundos después de que yo digo, denme por favor una señal, se oye la alarma sísmica. Yo vivo en un piso 25. Se oye y segunditos después empieza a tronar todo, como un dragón o como un león. Y empieza a moverse mi edificio. Y entonces yo dije, ya, está bien. Ok, ya no me tienen que dar más pruebas, ya entendí, sí voy. Bueno, me voy ese día a la oficina, o el lunes, y le digo yo a Bruno, oye Brunito, averíguate qué se requiere como para ser candidato independiente a la presidencia de la República.
¿qué hay o qué? Sí, Jaime, voy a ver. Y entonces empieza a ver y dice, oye, pues necesitas este papel y este y este y este. Híjole. Y esto se acaba el viernes. Es el último día. Y yo dije, qué barbaridad, ¿y ahora qué hacemos? Pues a ver, vamos a tratar de localizar esto. Pero había uno de los papeles que era de Relaciones Exteriores, de la Secretaría, y otro que era de Hacienda, que el trámite duraba un promedio de 2 semanas. Y entonces yo decía, ¿qué hacemos? O sea, no hay tiempo. Y entonces me acordé que tenía una amiga en el gobierno de la presidencia y mi alumna también, ahora está con nosotros en el grupo de Evidencia. Y le dije, oye, Ale, ¿no me puedes ayudar? Mira esto y esto y esto. A ver, Jaime, déjame ver. Y empieza a moverse, ¿no? Y por el otro lado teníamos el problema, esto era el problema de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Entonces ella empieza a ayudarme en esa área. Y teníamos otro tipo de problemitas por acá y me ayudaba una gente y me ayudaba la otra, ¿no? Y hay que hacer un plan de desarrollo nacional. Botafer, Fernando, ven, ayúdame, por favor. Y hay que hacer una imagen. Oye, Coba, pues ayúdame, por favor, ¿no? Y como son amigos del alma de verdad, pues, me ayudaron. Y entonces, de repente, no teníamos los papeles, no los teníamos y faltaba y esto y lo otro. Y pues llega el viernes y yo sabía que no iba a poder entregar los papeles el viernes. Y en la mañana, cuando me siento a meditar, se me aparece el maestro y le digo, a ver, ¿para qué me metieron en este relajo? Me dicen que quieran que sea yo candidato. Me lo habían dicho hace un mes para preparar todas las cosas. Pero me dicen de última hora y ahorita ya no hay tiempo. O sea, no hay tiempo de que yo te entregue los papeles para hoy. Y entonces me dice el maestro, no te preocupes, todos ya está resuelto. ¿Cómo que ya está todo resuelto? ¿No? Hoy es el último día. Y resulta que ese día el Congreso había sesionado y había hecho una exclusión extraordinaria donde permitía que durara una semana más. Esto tenía un bis político por intereses ahí que iban a hacer de que Margarita Zavala fuera candidata. Entonces, de alguna manera se negocia y por eso es por lo que agarran y retrasan la entrega de documentos una semana más. Bueno, en una semana más empiezo a moverme y ahora sí ya podía conseguir todos los documentos para el viernes, el domingo, que era el último día que podíamos entregar. Pues preparo, conseguimos todos los papeles de manera milagrosa. Papeles que podían durar 2 o 3 semanas su proceso gubernamental, me los dan en un día o en 2 días. Y recuerdo que me faltaba algo, no me acuerdo qué era lo que me faltaba, y de repente apareció alguien y dijo, yo les ayudo en eso, yo se los doy. Pues, ¿cómo? Ni siquiera me conocía, sí, y nos ayudó. Y así como eso, de repente llegamos el siguiente domingo, preparan todos los papeles. Todavía el viernes no podíamos resolver un problema de un documento de Relaciones Exteriores. Y ahí es donde aparece este cuate, que dice, yo les ayudo. De la nada apareció, yo les ayudo, y él sacó el último documento que nos faltaba. Bueno, finalmente cumplimos, llegamos, se cerraba a las 4:30, creo, o a las 4 de la tarde, y llegamos como 3, 4 minutos antes de que cerraran la posibilidad de inscribirse. Ahí me entrevistaron, lo que ustedes quieran, y bueno, este es, por ejemplo, un ejemplo de lo que a veces te van a pedir, o a veces piden los maestros, y ellos lo que están viendo es cómo reaccionas, cómo funcionas, si realmente te entregas o si lo que tú vas a hacer te vas a quejar, no vas a querer, vas a estar en mala actitud, eso no me toca, cualquier tipo de estas cosas. Déjenme contarles algunas otras que son diferentes, pruebas también más pequeñas. De repente un día me habla un hombre que no conozco y me habla por teléfono y platicamos y de repente me dice, si eres tú, si soy yo, ¿qué? Pues sí, eres tú el águila del sur. ¿Qué es eso? Hay una profecía del águila del norte y del águila del sur, y me echa un rollo y me dice, ven a México. Digo, ven a Estados Unidos, voy a dar un curso dentro de 2 semanas y ahí nos conocemos y vemos, ¿no? Y pasan una serie de cosas increíbles y me voy a Estados Unidos. O sea, voy a Estados Unidos y ahí me hacen ceremonias y todo y lo que tú quieras. Creí y fui. Nueva Zelanda. Conozco al Tohunga, el nombre santo de los maoris, y dicen, tú eres el de la profecía, vamos a Nueva Zelanda. Y me voy a Nueva Zelanda y estoy ahí, llevo un grupo de alumnos, volví a creer. México,
de repente el presidente del budismo de Estados Unidos, de budismo zen, le da un mensaje a la esposa del presidente de budismo zen en México, que se llama Lucy, y Lucy se pone a meditar a ver a quién le tiene que pasar ese mensaje, y en la meditación aparezco yo, y me da a mí el mensaje, y me dice, a ti te toca hacerlo. Y había que conseguir 400,000 personas en el Zócalo de México para despertar el corazón de México y hacer que el volcán Popocatépetl regresara a la actividad volcánica. Creí y me puse a trabajar durante meses hasta lograrlo. Perú, creí, o sea, de repente voy caminando en mi centro, hay un pasillo, tengo una biblioteca aquí, yo estaba preparando un viaje para ir al Tíbet, a un monasterio en el Tíbet, y de repente voy caminando y salta un libro, de la nada salta un libro y cae aquí, así, no a mis pies, pero aquí. Me acerco y dije, ¿qué pasó? O sea, no hay viento, no hay ventanas abiertas, no hay nada. ¿Cómo un libro puede caerse? Pues no se cayó así, cayó así, saltó como 1,5 metros del librero. Y entonces lo veo y dice El secreto de los Andes, así se llama ese libro. Y me siento y leo el libro y después de que lo leo digo, ok, el mensaje es que yo me vaya a Machu Picchu. Y me voy a Machu Picchu a los 33 años y vivo la experiencia más importante de mi vida energética, esotérica, mística, espiritual. Pero creí, cambié mi viaje que ya lo tenía organizado para el Tíbet y me voy a Machu Picchu. El tema es este. El tema es cuando eres capaz de creer, aunque esté esta otra parte, el hemisferio izquierdo, y hay dudas y sí, no, voy a cancelar aquí, voy acá, me voy a Estados Unidos, me voy a ir hasta Nueva Zelanda y lo hago. Cuando Rumi me dice en Turquía, me dices que a ti ya te pusimos una serie de pruebas y las has pasado. La pregunta es, ¿realmente todos ustedes, porque ustedes también van a vivir cosas así, todos ustedes qué van a hacer cuando te digan, haz esto, y que implica pues un cambio de tu proyecto? No se trata de divórciate, salte de tu trabajo o cosas que tengan otro tipo de trascendencia emocional, de vida o demás, o aviéntate de un edificio y trasciende, o sea, nada de esas cosas. Pero el tema es de que te dan señales y te atreves a seguirlas. Y si te atreves a seguirlas, ¿sí? En mi caso, debe de haber también otras señales o que yo creí que eran señales y que solo perdí el tiempo y que no pasó nada. Por ejemplo, ahorita estábamos platicando de un cuate que se llama Rey, ¿no? Y que tenía muchísimo dinero y que iba a apoyar para proyectos sociales aquí en México. Y bueno, ahí no tuve ninguna señal ni fue ningún maestro energético, pero creí que podía ser real. Dije, yo lo voy a seguir hasta el final a ver si hace, y pues fue un fraude. No, ni siquiera un fraude, fue un fantoche, ¿no? Entonces, pues como ese a lo mejor he tenido no sé cuántos en mi vida, pero cuando se ha tratado de situaciones energéticas, mágicas, hasta donde yo me acuerdo, siempre ha pasado. Estaba yo en Tailandia y me dice Saim, estaba con mi esposa Saim, y me dice, ¿a dónde vamos? Y le digo, déjame meditar, cierro los ojos, y aparece un Buda y un templo con muchos, como en Oriente, que son como círculos de piedra y uno más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿no? La coronilla del templo. Y este Buda tiene una cata blanca, es un Buda como de unos 8 metros y tiene una cata grandotota como de 15, 20 metros. Y entonces digo, y el Buda es así, 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 así. Y está en un lugar llamado Myanmar. Y digo, pues no sé dónde esté. Abro los ojos y entonces le digo a Saim y a Lidia, mira, es un lugar así, 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 ahí tenemos que ir. Y en eso pasa un niño vendiendo unas tarjetas postales de esas que se hacen acordeón. Y pasa y la muestra, cómpreme, cómpreme, cómpreme. Y volteo y veo la tarjeta y veo al Buda con esto y el templo como lo vi tal y cual. Le digo, ese es el Buda. Le digo, a ver, déjame ver, ¿dónde es esto? Myanmar. Myanmar es otro país. Y dice Saim, ok, vámonos a Myanmar. Y nos vamos a Myanmar y de repente tienen algo que se llama una estupa. Las estupas son lo que nosotros llamaríamos tal vez una pirámide, tal vez una catedral, no lo sé. Pero la estupa es un símbolo, quiero que se imaginen un plato así redondo, como un frisbee.
aunque así redondo, grande, y luego otro más pequeño encima, luego otro más pequeño y otro y otro y otro y otro y otro. Pero el diámetro de la estupa, más o menos, imaginen, es esta de color dorado hasta arriba. Tal vez hacia arriba eran unos 30 metros, no más, como unos 40 metros, 30 a 50 metros, no lo sé. Y tal vez el diámetro era, porque era todo, como cuando vas a la villa y tiene todo el patio y está la catedral, igual para ellos su estupa era su villa, ¿no? Su lugar sagrado. Y la estupa tendría, ¿qué serán? Aquí debe de haber 3, 6, 10, debe de haber unos 12 metros y más o menos 5, 50, pues tal vez unos 70 metros de lado a lado, ¿no? O 100 metros, imagínense el tamaño. Y todo alrededor un patio donde está la gente y luego otras cosas, muchos lugares donde entras, etcétera, ¿no? Y el templo y lo que ustedes quieran. Bueno, y es como la Basílica de Guadalupe para los mexicanos, para la gente de Myanmar es esa estupa. Entonces llego ahí emocionado, vean qué padre la estupa, pues es un lugar de energía. Entonces veo, cierro los ojos, empiezo a tratar de mover la energía y está tapada la energía como a la mitad. Dije, ay, qué raro está tapada esta energía cuando es el lugar sagrado del país. Agarro y tomo la energía del piso y empiezo a subir. ¡Oh! Y no puedo pasar. Y digo, oye, no puedo pasar esta estupa, ¿no? Y entonces me empiezo a concentrar y en eso de repente dije, a ver, voy a ver qué está atorando, a ver si hay un bloqueo o qué. Entonces me relajo más, vacío mi mente y empiezo a buscar a ver qué hay y que me encuentro unos brujos. Pues resulta de que el poder, por ejemplo, en los mexicanos, nuestro poder está no solamente en la Basílica de Guadalupe, sino en las zonas arqueológicas. En las zonas arqueológicas está el corazón de la cultura y del nacimiento de los mexicanos. Cuando llega, a partir del 2012, para cortarle la identidad a los mexicanos, prohibieron el paso a todos los grupos, ¿no?, de la mexicanidad, cualquier tipo de cultura mexicana, prehispánica, les prohibieron entrar a las zonas arqueológicas, a hacer danzas, ceremonias y todo, cuando eran sus lugares sagrados. Hasta el 2012, en el 2015, yo logro, gracias a Alejandra Lagunes, logro que otra vez se dé por primera vez en 15 años permiso para que podamos volver a entrar a las zonas arqueológicas y hacer ceremonias. Pero para eso, cada vez que íbamos, teníamos que sacar un permiso especial y hacer un montón de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando cierran las zonas arqueológicas para todos nosotros, entonces es como castrarnos como pueblo mexicano. Ahora, lo que está haciendo este gobierno es deja las zonas arqueológicas, que la gente entre, los turistas y demás, pero ahora no te dejan entrar, no te dejan subir a Teotihuacán, no te dejan subir a Malinalco, no te dejan subir a las pirámides, que es donde está el lugar de poder. Ahora están castrando de otra manera la cultura. Entonces la energía de los pueblos queda estancada y entonces hay conflicto y no se mueven porque no tienen poder. Cuando llego a esta estupa, lo que me encuentro es de que llega hasta aquí la energía, a la mitad, un poquito más de la mitad, se tapa y había 12 brujos alrededor tapando la estupa. Entonces, cuando yo muevo la energía del centro de la Tierra, jalo la energía y la aviento hacia arriba para tratar de destaparla, pues aparecen los brujos estos y la cierran. No dejan que yo pase y luchan contra mí. Y entonces le digo yo a Saim y a Lidia, le digo, esta estupa está bloqueada y no dejan pasar, y aquí hay 12 brujos que están controlando, y en aquel entonces Myanmar tenía un control militar y decía, estos cuates están teniendo el control del pueblo porque están teniendo el control de su energía, de su alma, de su espíritu, de su esencia, de sus raíces, ¿no? Por eso el pueblo no se puede despertar ni nada. Resulta con que entonces veo en mi mente, mientras yo estoy tratando de subir, vuelvo a ver el Buda que yo había visto con la cata que tenía puesta o la bufanda, con el mismo templo, y entonces le digo, tenemos que ir a este lugar. Entonces le preguntamos a la gente, oigan, ¿dónde está esto? Y nos dice, no, tienen que tomar un avión para llegar a ese lugar, y ahí es donde está este templo, y es donde está este Buda, se llama ta. Ah, es el más famoso de ahí, y no sé cuántas cosas. Pues entonces tomamos el avión, llegamos a ese lugar,
No, pero para eso, cuando estaba yo en Tailandia, de repente veo un espectacular enorme con el rey y la reina de Tailandia y abajo una gárgola. Una gárgola es una figura como, ¿qué será? Como medio de murciélago y con sus alas, ¿no? Y entonces yo le pido permiso a los espíritus del rey y de la reina para que me dejen a mí trabajar energéticamente en Tailandia y les digo que me ayuden, que me enseñen. Y entonces el espíritu del rey me dice que te lleve nuestra gárgola que nos protege y que te guíe y que te proteja. Y de repente veo que del espectacular se sale, del dibujo sale la gárgola y empieza a volar alrededor de mí, ¿no? Y de repente, estando ahí en Tailandia, agarra y íbamos a ir íbamos caminando rumbo a un templo. Entonces la gárgola agarra, se mete al templo y me dice mentalmente, sígueme. Me meto al templo y me dice, por atrás. Y yo estaba hablando en ese momento, estamos hablando de la energía, de la femenina, y etcétera, etcétera. Y entonces de repente se mete y hay muchos budas, ¿no? Y como dioses atrás. Tú entras a ese templo y había un Buda gigante, enorme también, de unos 20 metros, grandototote. Y luego, atrás de ese Buda, había un pasillo y ahí donde había esos nichos con esos dioses. Y entonces se mete la gárgola y se para enfrente a un nicho. Y yo voy atrás de la gárgola, ¿sí? Y me paro. Y el nicho era el único con una mujer de lo que yo estaba hablando. Estábamos hablando del poder energético de la mujer, que esta es la era de las mujeres, que ahora las mujeres son las que nos van a guiar, en fin, una serie de cosas, y de eso ahí estaba esa diosa. Ahí me lleva la gárgola. Bueno, esa gárgola, cuando me voy a Myanmar, pues yo no sé qué va conmigo, hasta que llegamos a la estupa esta. Tomamos, la gárgola va volando conmigo y tomamos el avión. Llegamos a este lugar que no recuerdo cómo se llama, un aeropuerto chiquitito, y cuando salgo yo del aeropuerto, salgo de este lado, ¿sí? La gárgola está ahí, como un águila que me está viendo, estaba ahí esperando. De repente grazna o chilla, un ruido ahí muy raro, ¿no? Ahora, todo esto es energético, es espiritual, no es físico. Pero lo que quiero es que se den cuenta cómo funciona este hemisferio derecho, en donde tienes que tener el valor de atreverte. O sea, yo ya estaba yo ya había ido a Myanmar, ya había tomado otro avión y estaba en esta ciudad, ¿sí? Buscando ese Buda. O sea, cualquiera diría, estás loco. Y la guía era una gárgola, una gárgola que nadie veía más que Jaimito, entonces estás doblemente loco. Agarra la gárgola, ¿sí? Se para, volteo, salimos, y ¿saben qué veo? Ese mismo, el techo que les digo de bolitas, así como cuando ves la cabeza de Buda, que tiene muchos, como un sombrerito así con bolitas, así que va menor, 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 menor. De repente salgo y veo decenas de templos, decenas así. Resulta que esa ciudad tenía, no sé, creo que 500 o 300 o 400 templos casi juntos todos. Y entonces la gárgola empieza a volar así en línea recta, y empieza a graznar y se para hasta allá en uno de esos templos y empieza a graznar y venía para mí y se regresaba. Y entonces agarramos un taxi y le digo yo a Saim, ya sé dónde está el templo que buscamos. Y me dice, Saim, ¿dónde? Le digo, está por allá. Y dice, ¿cómo sabes? Le digo, porque la gárgola me acaba de llevar. Entonces la gárgola estaba allá, tomamos un taxi y el taxi en lugar de ir hacia allá, se va hacia allá. Entonces la gárgola viene y empieza a volar a un lado del taxi y empieza a hacer gritos y gritos. Y entonces le decía yo al taxista, oiga, es que vamos para allá. Y me dice el taxista, sí, pero es que tengo que dar toda la vuelta porque pues, no hay un camino recto para ir. Entonces yo le decía a la gárgola, ya vamos para allá. Y la gárgola volaba y chillaba hasta que dimos vuelta. Entonces la gárgola otra vez se fue y se paró en la punta del templo. Entonces yo le decía al taxista, ve por acá, porque de repente ahí había varias ramificaciones. Para esta, por allá, vamos para allá. Y ya llegamos ahí. Y cuando entramos, pregúntenme qué había, el Buda que vi, en la posición de manos que vi, con su kata enorme, ¿no? Y ese templo era muy especial. Llego ahí y empiezo a trabajar con el templo, y empiezo a mover con el Buda, invoco y empiezo a trabajar energía. Y entonces desde ahí me conecto ese templo con la estupa de Myanmar.
Entonces toda la energía la mando hacia Myanmar y termino el proceso. Y entonces estaba Isaí, mi mujer, le digo, ok, ya acabó. Y decían ellos, es que la energía está muy fuerte. Le digo, es que este es un lugar poderosísimo y con tanto templo alrededor, pues este es el más importante, pero jala toda la energía. Digo, ya la conecté con la estupa, ahora hay que regresar a la estupa para abrirla. Pues ahí vamos el avión de regreso otra vez. O sea, no conocimos nada más que el aeropuerto, el templo, regresamos al aeropuerto, el avión, ¿no? Y nos fuimos otra vez a Myanmar. Llegamos a Myanmar y me voy a la estupa. Y en la estupa agarro, ya estaba conectado el templo. Fíjense que se acuerdan que yo vi en Tailandia, en mi mente y en la tarjeta. Entonces agarro y jalo toda la energía y empiezo a luchar. Yo pensé que iba a tardar 10, 15 minutos. Llevaba yo más de una hora. ¿Sí? Luchando y metiendo energía, y sacaba energía de un lado y del otro. Y ¡ay! No podía, yo ya estaba así, escurría de sudor, ¿no? Y Saim y Lidia pues se aburrieron y se fueron a dar la vuelta y todo. Y yo seguía, y de repente se abre la estupa como si fuera un volcán, así todo sale, lo que estaba tapado oscuro, lo avienta hacia afuera en la parte de arriba, en la punta, se abre, se llena de energía la estupa, se abre la energía hacia todos lados, ¿no? Sí, yo acabo rendido completamente así, ¿no? Pero agotado así, casi hincado en el piso del agotamiento mental, del esfuerzo que acababa de hacer, ¿sí? Y de repente empieza a llegar gente, ¿de dónde salió? No sé, ¿por qué llegaron? No sé, pero es como si la estupa les hubiera hablado. Cuando se expandió la energía, cuando sale hacia arriba primero y luego se expande la energía, ¿sí? Entonces de repente la gente empieza a llegar, les juro que en menos de media hora, no, yo creo que como en 20 minutos más o menos, 15, 20 minutos, porque ya no tardamos mucho, ahorita les digo por qué, pero vamos a suponer que media hora, ¿no? Más o menos media hora. Cuando yo termino esto y que yo estaba cansado, Lidia y Esaí estaban por algún lado, no los veía, y yo estaba verdaderamente agotado. Empieza a llegar la gente. Yo creo que en ese rato habrán llegado, no sé, más de 1000 personas. ¿Por qué? Y todo el mundo alrededor de la estupa haciendo oración. De repente llega Saim y llega Lidia, ¿no? Y le digo, yo estaba muy contento, muy orgulloso, le digo, ya abrí la estupa. Le digo que estaba tapada por estos brujos y por la fuerza del ejército. Me di cuenta que ellos estaban contratados por el ejército para tener control sobre el pueblo, sobre su inconsciente. Y entonces resulta con que de repente empiezo a sentir escalofríos y volteo hacia arriba y los brujos que estaban ahí alrededor de la estupa ahora estaban alrededor de mí, ¿no? Viéndome con un odio. Yo dije, en la madre, ya se dieron cuenta que fui yo, ¿no? Y entonces le dije a Saim y a Lidia, ¿saben qué? Vámonos ahorita. Y en ese momento, pero así corriendo, nos fuimos del coche al aeropuerto. Dije, el primer avión que haya, nos vamos donde sea, porque si no estos cuates nos van a agarrar, ¿sí? Y nos van a fregar. Pero así salimos corriendo, el taxi nos llevó a toda velocidad, llegamos al aeropuerto, afortunadamente había un vuelo para Tailandia en un ratito, pero inmediatamente tomamos el vuelo a Tailandia y nos regresamos a Tailandia, ¿no? A Bangkok. Resulta con que en aquel entonces, no recuerdo el nombre, había una mujer muy famosa en Myanmar que tenía 20 años de encierro domiciliario. Cuando yo destapo la estupa, creo que un mes después o 2 meses iba a haber elecciones, pero la junta militar tenía todo el control y las elecciones iban a ser a su favor. Pues pasa algo que liberan a esta mujer antes de las elecciones, ¿sí? Las elecciones, empieza a haber manifestaciones en todo el país. Ya no puede haber elecciones. ¿Por qué? Porque había manifestaciones para quitar a la junta militar. O sea, la gente despertó, la gente se empoderó. Y en ese momento, ¿sí? Esta mujer se convierte en el líder de todo el pueblo de Myanmar y empieza todo un movimiento que termina, creo que pasó, no sé, si meses o un año, algo así, entre 6 meses y un año, derrocando. Hay elecciones y el gobierno, la junta militar, pierde las elecciones y creo que es ella la que se convierte en presidente, o alguien que ella pone y se convierte en presidente, y por primera vez
Myanmar se convierte en un país democrático. ¿Todo por qué? Porque yo había abierto la estupa, ¿no? Usado, no fui yo, o sea, fue la energía que utilicé y liberó la mente y el inconsciente de la gente. En México, desafortunadamente, desde hace muchos años, principalmente desde el año 2000, ¿sí?, han controlado esto en los mexicanos. Nuestras zonas arqueológicas, ahorita si voy y pido permiso, no sé ahora con este presidente, con este gobierno, pero hasta antes que entrara este gobierno, si pido permiso puedo llegar y hacer ceremonias, ¿no?, en las zonas arqueológicas. Cuando hice una ceremonia, la primera ceremonia que hice cuando logré el primer permiso fue en Totihuacán y éramos más de 1000 personas las que estábamos ahí, ¿no? Y fui haciendo, yo le había presentado al presidente, ¿sí?, un proyecto para despertar la conciencia de México y para que México pasara a un siguiente nivel, ¿sí? Y yo necesitaba financiamiento para esto. No lo aprobaron, no me apoyaron y el único que pudo ayudarme, a Alejandra, fue a conseguir el permiso para que yo lo hiciera. Entonces, para variar, pues me tocó financiar y me tocó pagar. Bueno, todo esto es el fruto de esto, le podemos llamar fe, le podemos llamar confianza, le podemos llamar poder, le podemos llamar, ¿cómo le quieren que le llamemos? No lo sé. Lo único que sé es que confías y crees y lo haces, ¿no? Como ahora estoy tras un proyecto nacional a favor de México, ¿sí? Y este proyecto se requiere una cantidad enorme de dinero y los maestros me dijeron, va a llegar esta cantidad enorme y tengo toda la fe y estoy luchando y estoy trabajando y estoy viendo, ¿no? Ya se hizo un primer milagro en una de las cosas, pero todavía nos falta camino, pero tengo toda la fe y le estoy dedicando todo mi tiempo a lograrlo. Y a lo mejor de repente habrá errores, habrá desvíos, como es el caso de este rey, ¿no?, que me fui, y podrá haber otras más, no lo sé. Pero lo que sí sé es de que cuando me dicen, va a hacer esto y vas por esto, porque también se aparecieron y me dijeron, vas a mover tal cantidad de dinero y va a ser así, 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 así. Vas a ayudar de esta manera y de esta manera a México, ¿no? Y ahí estoy, y estoy en el proceso, y sé que lo voy a lograr, no sé exactamente cuándo, pero sé que lo voy a lograr, porque igual que todas las demás historias que les he contado, esto también es un mensaje. Y es un mensaje en el que creo y que he seguido. La pregunta que yo te hago a ti, te haré, y tú te deberás de hacer eternamente, es, tú vas a confiar en ti, vas a confiar en hacerlo, te vas a atrever. A veces cuando veo el amor, el cariño, el trabajo de la gente que me ayuda, como son la gente que está en mi oficina, ¿no?, como es el caso de mi hermana Sandra, de Bruno, de Ana Karen, de Susi, de Miguel, de Elías, ahí están, o el caso de Coba, que me ayuda a hacer estos videos, o el caso de Fernando Sáenz, que siempre me ayuda, y así gente que siempre está ahí, ¿no?, Carpio, y puedo ir nombrando a muchas personas que me han apoyado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un imán, como la estupa que atrajo a la gente, porque también ellos tienen una visión o una intuición, porque ellos son parte de esta intuición. Entonces, el programa yo quiero terminarlo hoy diciéndole a todos ustedes que tienen este interés espiritual, energético, de evidencia, de crecer, de que tienen que confiar. Tienen que confiar. Y déjenme decir una frase que ojalá y se les quede para ustedes y la repitan toda su vida. Solamente es cuestión de tiempo. No he sido vencido, solo es cuestión de tiempo. No es que las cosas no se den, solo es cuestión de tiempo. Y puedo agregarle cuestión de tiempo y una fe inquebrantable. Y sí hay dudas, y sí hay situaciones adversas, y sí te caes, y sí te tienes que levantar, y sí te da vergüenza, y sí cometes errores, pero no puedes perder la fe y no puedes perder el camino. No te detienes y no volteas hacia atrás. Resuelves y sigues y sigues y sigues hasta que las cosas funcionan. Solamente es cuestión de tiempo. Pues vean este programa muchas veces, porque lo que necesitamos a veces es esa confianza, porque esta duda va a estar aquí.
siempre va a estar aquí, ¿sí? A veces suavecito, a veces más fuerte, a veces nos domina. A veces ya la escuchamos y no nos importa, ¿no? Y nos aventamos al precipicio y confiamos en nuestras alas. Y volamos y nos sentimos libres. Entonces, escúchenlo, véanlo, siéntanlo, porque sé que si estás viendo este programa, quiere decir que tienes esta inquietud y que seguramente dentro de ti hay esta magia y este poder y que hay que creer en él para que sigas avanzando en lo que sigue y 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 en lo que sigue. ¿Ok? Amigos, qué gusto platicar con ustedes. Mi nombre es Jaime Delgado Orea. Este es su programa Sin Límites en la plataforma Orbe Network. Les mando un abrazo, muchas gracias a todos. Hasta luego.